Sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestra nueva serie Noticias y Tensiones. El día de hoy, mi persona, Belkis Isabela, acompañada de Stacy Núñez, les estaremos hablando del fiasco de la ley marcial ocurrido en Corea del Sur el 3 de diciembre del pasado año 2024. El 3 de diciembre del pasado año 2024, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendió al país el martes al declarar la ley marcial en el país democrático por primera vez en más de 40 años. Declaró la ley marcial para proteger a la República Libre de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas de Corea del Norte para erradicar las despreciables fuerzas antiestatales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo y para proteger el derecho constitucional libre y el orden. La drástica medida de Yoon, anunciada en un programa de televisión nocturno, mencionaba a fuerzas antiestatales y la amenaza de Corea del Norte. Pero pronto quedó claro que no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios y desesperados problemas políticos. Aún así, la decisión del mandatario provocó que miles de personas se reunieran en el Parlamento en protesta, mientras que los legisladores de la oposición acudieron rápidamente para impulsar una votación de emergencia para bloquear la ley marcial, que implica un gobierno militar temporal. Derrotado, Yoon salió unas horas más tarde para aceptar la votación del legislativo y levantar la ley marcial. 시대가 어느 시대인데 또 이런 일이 일어나는가 싶어서 정말 잠을 한숨도 못 자고 고통의 시간을 정말 저희가 보냈습니다. La declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre del pasado año 2024 es un acontecimiento alarmante en la historia democrática de Corea del Sur. Este acto, presentado como una respuesta a fuerzas antiestatales y la amenaza de Corea del Norte, parece más un intento de Yoon de desviar la atención de sus problemas políticos internos y su baja popularidad. La rápida movilización de protestas y la votación en el Parlamento para bloquear la medida demuestran el fuerte compromiso de la ciudadanía con la democracia y los derechos civiles. La revocación de la ley marcial pocas horas después resaltan la fragilidad del poder presidencial y la resistencia de una oposición unida, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro político del país. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Yoon actuó de forma desesperada, como un presidente asediado, dicen observadores. Tras referirse a los ataques políticos de la oposición, Yoon dijo este martes que declaraba la ley marcial para aplastar a las fuerzas antiestatales que han estado causando estragos. Eso puso a los militares a cargo temporalmente, lo que desencadenó el despliegue de tropas y policías en el Parlamento, donde se vieron helicópteros aterrizando en el techo de la Asamblea Nacional. Sobre las 11 de la noche, hora local, el ejército decretó que todas las reuniones del Parlamento y de organizaciones políticas quedarían prohibidas, mientras que las publicaciones de los medios de comunicación también quedarían bajo control militar. Pero la oposición política de Corea del Sur inmediatamente calificó la declaración de Yoon de ilegal e inconstitucional. El líder del propio partido de Yoon, el conservador Partido del Poder Popular, también calificó su acto de equivocado. Mientras tanto, el principal líder de la oposición, Lee Jae-myung, pidió a sus diputados del Partido Democrático que se reunieran en el Parlamento para votar en contra de la declaración. También le pidió a los ciudadanos que fueran al Parlamento a protestar. Tanques, vehículos blindados de transporte de personal y soldados con armas y espadas gobernarán el país. Mis ciudadanos, por favor, vengan a la Asamblea Nacional, dijo. Cientos de personas acudieron al llamado y se apresuraron a reunirse frente al Parlamento, fuertemente custodiado. Multitudes de manifestantes gritaban "no" a la ley marcial repetitivamente. Medios locales que transmitían desde el lugar mostraron algunos enfrentamientos entre manifestantes y policías en las puertas, aunque estos no escalaron. Poco después, a la 1 de la mañana del miércoles, hora local, el Parlamento de Corea del Sur, con 190 de sus 300 miembros presentes, declaró inválida la decisión de Yoon. ¿Qué importancia tiene la ley marcial? La ley marcial es un régimen temporal impuesto por las autoridades militares en tiempos de emergencia, cuando las autoridades civiles son consideradas incapaces de ejercer las funciones de gobierno. La última vez que este tipo de medida se aplicó en Corea del Sur fue en 1979, cuando Park Chung-hee, un militar que entonces era gobernante de facto del país, fue asesinado durante un golpe de Estado. Nunca se ha invocado desde que el país se convirtió en una democracia parlamentaria en 1987, pero este martes
Yoon anunció la medida en un discurso a la nación y alegó que estaba tratando de salvar a Corea del Sur de fuerzas antiestatales. Yoon, que ha adoptado una postura notablemente más dura sobre Corea del Norte que sus predecesores, describió a la oposición política como simpatizantes de Pyongyang, sin dar ninguna prueba. Bajo la ley marcial se otorgan poderes adicionales a los militares, y a menudo hay una suspensión de los derechos civiles de los ciudadanos y de las normas y protecciones del Estado de Derecho. Pero ¿por qué Yoon se sentía presionado? Yoon fue elegido para el cargo en mayo del 2022 como un conservador de línea dura, pero ha sido un presidente sin respaldo desde abril, cuando la oposición ganó de manera aplastante las elecciones generales del país. Desde entonces, su gobierno no ha podido aprobar los proyectos de ley que quería, y en cambio, se ha visto limitado a vetar los proyectos de ley aprobados por la oposición. También ha visto caer su popularidad entre los votantes, tras verse envuelto en varios escándalos de corrupción, incluido uno en el que la primera dama aceptó un bolso Dior y otro relacionado con la manipulación de acciones. El mes pasado se vio obligado a emitir una disculpa en la televisión nacional y agregó que estaba creando una oficina para supervisar las funciones de la primera dama, pero rechazó una investigación más amplia, que los partidos de la oposición habían estado pidiendo. Luego, esta semana, la oposición propuso recortar el presupuesto de su gobierno. Al mismo tiempo, la oposición se movió para destituir a los miembros del gabinete y a varios fiscales de alto rango, incluido el jefe de la agencia de auditoría del gobierno, por no investigar a la primera dama. La declaración de Yoon tomó a muchos por sorpresa, y durante unas 6 horas los surcoreanos estuvieron confundidos sobre lo que significaba la orden de la ley marcial. Pero la oposición pudo congregarse rápidamente en el Parlamento y tuvo los respaldos suficientes para votar en contra de la declaración de la ley marcial. Y a pesar de la fuerte presencia de tropas y policías en la capital, la toma del poder por parte de los militares parecía no materializarse. Según la ley surcoreana, el gobierno debe levantar la ley marcial si una mayoría en el Parlamento lo exige en una votación. La misma ley también prohíbe que el comando de la ley marcial arreste a los legisladores. A pesar de que la ley marcial le otorga el poder a los militares, es relativamente fácil arrebatárselo. La ley marcial tiene en cuenta cosas como arrestar a los legisladores que pudieran causar el poder absoluto de los militares, y se le quita esta posibilidad. Aún no está claro qué sucederá ahora, pero existe cierto consenso entre los miembros del partido de oposición respecto de que Yoon debería dimitir o ser destituido. Algunos de los manifestantes reunidos fuera del Parlamento el martes por la noche estuvieron gritando "arresten a Yoon Suk-yeol", pero la acción precipitada del presidente Yoon sorprendió al país, que se considera una democracia próspera y moderna que ha avanzado mucho desde sus días de dictadura.